Creedme si os digo que el menor de los problemas de la nueva de Peter Pan y Wendy es la cuestión del race swapping o de la diversidad e inclusión obsesivas, que ahora Peter Pan sea indio, que Campanilla sea negra o que la producción haya decidido dar el salto al siguiente nivel de tokenismo introduciendo a un niño perdido con síndrome de Down, son las cosas que menos me importan de una producción que, de haberse hecho mínimamente bien, habría soportado perfectamente bien estas cuestiones. Pero todo se ha dicho, creo que esta fiebre posmoderna por revisarlo todo desde esta perspectiva puede ser la razón en la que subyace gran parte del problema. Parece que se sacrifican los valores de producción, buen guión, unas buenas actuaciones, con personajes carismáticos, unos buenos efectos especiales, etc., por la obsesión por el refrito sin alma, por contar la historia una y otra vez sin aportar nada más que cambios superficiales. Y esto es lo que creo que pasa con el Peter Pan y Wendy de David Lowery, quien ya dirigiera la muy correcta Peter y el Dragón para Disney y que tiene en su haber otras películas bastante decentes como The Old Man and the Gun o A Ghost Story. Pero antes de entrar en detalles, la razón cero por la que esta película me parece cuestionable es porque era absolutamente innecesaria. Peter Pan ha sido hecha y rehecha tantas veces, con tantas revisiones alternativas y experimentales, que es lo último que el público necesitaba. Nadie pidió otra de Peter Pan, pero sabemos que Disney está atrapada en su compulsión parafílica de rehacer en acción real sus clásicos, introduciendo además determinados cambios como si intentase lavar su sentimiento de culpa por haber creado películas presuntamente conniventes con la opresión del heteropatriarcado blanco de Occidente. No nos olvidemos de que precisamente clásicos de Disney como Peter Pan de 1953 ahora incluyen en Disney Plus esta advertencia. Como nota aparte, ya comenté hace un tiempo lo poderosamente que me llamaba la atención que Disney parezca estar más preocupada por advertirnos sobre los estereotipos culturales del pasado, no sea que los impresionables niños se vuelvan racistas viendo sus películas antiguas, que advertirnos sobre lo pernicioso del consumo de drogas y alcohol en una serie presuntamente apta para chavales a partir de 12 años, como Willow. En cualquier caso, la refactura de una película, lo que viene siendo un remake, no puede sostenerse únicamente en la corrección de aquellos aspectos socioculturales que puedan haberse quedado obsoletos para adaptarla a la sensibilidad de una audiencia. Este lavado de cara no basta para darle valor a una producción. A la gente no va a gustarle más un remake porque se hayan enmendado ciertas cosas, particularmente cuando la gran mayoría de la audiencia mínimamente crítica y pensante nunca tuvo problemas con ellas ni los tiene en la actualidad. Y si el valor que al final parece tener un remake resulta ser únicamente la introducción de estos cambios, entonces es normal que ocurra esto. El público está hasta los huevos de que le aleccionen, de que se use el entretenimiento para moralizarle y de cargarle con un pecado original obligándole a participar del presentismo. Pero ojo que, como veréis, David Lowery, un director al que personalmente respeto, de hecho sí que intentó aportar algo original a su revisión de este clásico en lo que respecta al trasfondo de Peter Pan y su archienemigo el Capitán Hook. Pero como veremos, lo que parece una idea en principio buena en tu cabeza puede que no resulte como esperabas. No parent should have to bury their child. Estoy seguro de que Lowery no pretendía que su Peter Pan acabase pareciendo un psicópata secuestrador de niños y Hook un patético infante atrapado en el cuerpo de un adulto carente de carisma y cuyas motivaciones parecen confusas y contradictorias. Bueno, vayamos ya con la película en sí. A ver, esto no va a ser un repaso exhaustivo de cada una de las escenas ni nada de eso, sino que va a ser un compendio de aquellos elementos que hacen que la película me parezca un auténtico bluff. Habrán spoilers, obviamente, así que sigue adelante bajo tu propia responsabilidad. Pero no es que te vaya a arruinar ninguna fiesta, no te preocupes. Que sepas que no hace falta que veas la película porque ya te la cuento yo. Ya te lo cuento yo, ya te lo cuenta Gaby. Llámela como yo por nosotros. Lo primero que me llamó negativamente la atención fue la mediocridad a la que apuntaban los efectos especiales al aparecer Campanilla. He de decir que hasta ese momento de la película no había nada que me pareciese tampoco digno de mención. Todo lo que veía parecía simplemente una versión anodina de una escena que ya había visto múltiples veces, a pesar de intentar lucirse con un plano secuencia de casi 2 minutos. Pero, fue a aparecer Campanilla y ya saber que esto iba a ser peor de lo que creía. La integración del personaje en escena se ve simplemente barata y tampoco interacciona mucho con su entorno, como para que se sienta más real, en vez de como un pegote de CGI. Casi en cada una de las apariciones de Campanilla sientes la pantalla de croma. No parece que esté ahí, en escena, sino recortada y dejada caer a la espera de que algún artista de efectos digitales supiera integrarla con una mínima competencia. Comparadla con la escena análoga de Hook de 1991.
firefly from hell. Lo primero, que estos efectos especiales 32 años más antiguos no solo no se ven necesariamente peores que los de Peter Pan y Wendy, sino que son mejores en algunos aspectos. Al menos a mi juicio son más eficientes en lo que respecta a la credibilidad interna que en la nueva versión. Mirad cómo interactúa el personaje ficticio con su entorno. Parece que está ahí, en escena. Pero es que además la campanilla del 91 tiene luz, es brillante, mientras que la nueva campanilla es a veces casi un borrón. En esta secuencia es como si hubiesen metido primero el CGI y luego bajado todo el brillo y el contraste llevándose la luz de campanilla por delante. La nueva campanilla viene a ser una metáfora perfecta de la película en la que está embutida, sin brillo, superflua, borrosa, que apenas interactúa significativamente con su entorno como hacen las películas que no aportan nada. Comparémosla ahora con la campanilla de la peli de 2003. De nuevo, con FX menos pretenciosos, consiguen hacer a campanilla más real con el sencillo recurso de hacerla interactuar con objetos de la escena, con su entorno. Y por supuesto, de nuevo, la luz. Que la nueva campanilla sea negra no debería implicar que no tuviese luz brillante. Al respecto de la falta de brillo de campanilla, Lowery dijo en una entrevista a SFX que es algo que nunca se me había ocurrido. Todos nos imaginamos a campanilla brillando, pero luego te preguntas, ¿de dónde viene la luz? ¿Se iluminan las alas? Esa es la diferencia entre la animación y lo que se ve bien en acción real. Esto, lo siento David, es una excusa barata. Otras versiones de Peter Pan en acción real incluyen campanillas brillantes con eficiencia, y tu campanilla se queda a medias, con un brillo apagado que la convierte en un borrón y que no justifica la forma que tiene de iluminar su entorno en algunos planos. También al principio me llamó la atención la forma chapucera de resolver la escena de la sombra de Peter Pan en la nueva película, a pesar de que, con el estado del arte en materia de efectos especiales, debería haber lucido muchísimo más que cualquier otra versión de la misma en el pasado. El estilo de fotografía hace que no luzca para nada, con esa misma falta de contraste que acusa la misma campanilla y por extensión toda la película. Porque en lo técnico, la fotografía y la cinematografía en general es, junto a algunos efectos especiales, una de las peores cosas de la peli. Es plana, anodina, muy del montón. Y lo de que Wendy cosa la sombra fuera de plano se siente también un poco barato. Mirad cómo fue resuelta la escena de la sombra en la versión de 2003. Si bien los efectos especiales no es que hayan envejecido del todo bien, son perfectamente acordes a su tiempo. La sombra tiene presencia, protagonismo y carácter. Se le dedica una atención que realza la dimensión fantástica de la película. Y esto lo digo porque la nueva de Peter Pan me parece que hace todo lo contrario. No parece tener ningún compromiso con los elementos fantásticos a los que trata con bastante superficialidad. De esto hay varios ejemplos, como la llegada de los niños a Nunca Jamás. En la nueva versión les vemos llegar a una isla insulsa, una roca en el mar cubierta de hierba. No tenemos la impresión de que hayan llegado a un lugar realmente fantástico. Comparémoslo con otras llegadas a Nunca Jamás en otras películas. Mirad qué bonito. Estos lugares se sienten fantásticos, mágicos, atractivos. Uno quisiera perderse en ellos y explorar. Pero este rebaje dramático de lo fantástico en Peter Pan y Wendy ni siquiera es que se trate de un error. La nueva película parece que perseguía conscientemente eso, un Nunca Jamás en gran medida desprovisto de fantasía. Lo escuchamos de boca de la mismísima Wendy. Pero Nunca Jamás no es como yo me lo había imaginado. Peter, todo es demasiado real. En el nuevo Nunca Jamás los elementos fantásticos apuntan a la mínima. Las sirenas no tienen ningún protagonismo, solamente las verás aquí. Tampoco verás más hadas que Campanilla. Campanilla, no te entiendo. ¿Qué estás diciendo? Esta película acusa un déficit de imaginación por todas partes. De hecho, solo hay un único momento en el que se trata de forma muy superficial la cuestión de la pérdida de imaginación al crecer. Este asunto además apenas es presentado como un conflicto que induzca una reflexión. Wendy lo tiene controladísimo. No consigo ver nada. Es demasiado mayor, ¿a que sí? No estás mirando bien. ¡Ya los veo! ¡Están John! ¡Michael! ¡Y hay un barco pirata! Y no se vuelve a la cuestión nunca más. Por contraste, ¿os acordáis de esta escena en Hook?
real? Where's the real food? If you can't imagine yourself being Peter Pan, you won't be Peter Pan, so eat up! Benny, 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 Oh, Rufio, why don't you just go suck on a dead dog's nose? You're doing it. Doing what? Using your imagination, Peter. Diría que Peter Pan y Wendy es una de las adaptaciones de clásico menos atractivas para niños que jamás he visto. No hay nada excitante, sorprendente, llamativo o realmente imaginativo para los chavales. La producción se ha decantado por tratar de elaborar un discurso demasiado serio y oscuro sobre la infancia y la adultez, pero abordándolo de la manera menos atractiva para un público infantil, casi sin fantasía, ni imaginación o diversión, pero al mismo tiempo de forma bastante aburrida e insulsa para un público adulto, intentando sorprendernos con una historia de los orígenes del villano, lo que está muy de moda hoy, contándonos que, y atención, aquí va el spoiler gordo del vídeo, James Hook y Peter Pan eran amiguitos, ambos niños perdidos que habían acabado en nunca jamás, el primero porque se perdió y el segundo porque se escapó de casa porque no quería crecer, y compartían cuarto y todo en la ruina en la que vivían. ¿James? ¿Quién es James? Como James echaba mucho de menos a su mamá y Peter no soportaba tener a nadie alrededor que echase de menos a su madre, lo desterró de nunca jamás. Mi mejor amigo acabó desterrándome. Entonces James, exiliado de la isla, se perdió en el mar, fue rescatado y criado por piratas y nunca logró volver a su hogar y encontrar a su madre. Creció y eventualmente se convirtió en el capitán de los piratas y se los llevó de vuelta nunca jamás con la idea de recuperar su antigua amistad con Peter, quien representaba lo más parecido que tuvo a una familia antes de acabar con los piratas. Pero al regresar a nunca jamás y descubrir que Peter seguía siendo un niño, al contrario que él, que era ya un señor con bigote al que le colgaba ya el saco escrotal por debajo de la pirindola. Pendulous testicles. They're hoping to live long enough to actually trip over them. Do you know what I mean? Y consciente de que había perdido su infancia y juventud expulsado de nunca jamás buscando a una mamá a la que nunca encontraría, se volvió malvado y resentido contra Peter, convirtiéndose así en su némesis. Aquí os digo ya que la producción perdió una oportunidad hermosísima de haber dejado de revolver la historia de Peter Pan y Wendy desde una perspectiva tan insulsa para haber hecho James Hook el origen, comprometiéndose de lleno con una revisión oscura de la biografía de este personaje en plan Joker. En vez de eso, Jude Law tiene que transmitir en el tiempo que se le otorga para su monólogo toda esta nueva línea argumental con la mayor convicción posible, sin flashbacks, sin momentos verdaderamente emocionales entre James y Peter, sin elementos que nos hagan empatizar más con su sufrimiento que le lleva a ser el villano que es. Y el resultado es, lo siento mucho, uno de los James Hook menos carismáticos que hemos visto en pantalla. Por regla general odio esa palabra. Pero esta falta de carisma no es exclusiva del personaje de Hook. Prácticamente ningún actor encaja en su papel hasta el punto de que te lo creas. De hecho, los personajes principales me gustan bastante poco. En particular, Peter y Wendy me caen directamente mal. Pero tíos, a ver, ¿cómo se os ocurre, como están las cosas, meter un Peter Pan indio, ¿vale? Está bien, hasta ahí no hay ningún problema, para después meter una escena en la que una británica blanca le suelta ese pedazo de bofetón humillante en plena era imperial? Pero tíos, habéis hecho Peter Pan. Ni siquiera los niños perdidos destacan en ningún aspecto. Son totalmente lo opuesto a memorables y comparten la misma falta de carisma del resto del elenco. Bueno, miento, del único que me acuerdo es de Slightly por razones involuntariamente tokenistas. Y Tiger Lily se siente súper descontextualizada, no está muy claro qué hace ahí con los niños perdidos. Y ojo, esto no es tanto problema de la competencia de los actores como de un casting poco acertado y una dirección flojita intentando resolver un guión flojito, un guión que esconde en el fondo una historia de terror que no es la que querían contarnos. Resulta que Peter Pan es el que, en realidad, arrastraba niños del mundo real a nunca jamás, como hizo con Wendy, en vez de acoger a niños realmente perdidos. ¿Cómo disteis con este sitio? Lo encontró Peter. Igual que nos encontró a todos. Igual que me encontró a mí. Encontrada, entre comillas. No olvidemos que Wendy nunca se perdió, sino que fue stalkeada durante mucho tiempo por Peter Pan. ¿Por qué sabes cómo me llamo, Peter Pan? De tanto oírselo a tu madre. Wendy, ya es hora de levantarse. ¿Me has estado espiando? A veces. Hasta que un día él la persuadió para que huyera de casa con él.
Así que, si esos otros niños perdidos fueron encontrados, entre comillas, de la misma manera que Wendy, entonces no eran niños perdidos, sino niños siendo niños engañados por una criatura bastante creepy que no es un niño ni un adulto porque puede que tenga 50 años aunque aparente 12, para alejarlos de sus hogares y retenerlos en nunca jamás. Es decir, los niños de esta nueva peli no son niños perdidos, sino niños secuestrados. De hecho, se nos muestran claramente las habilidades persuasivas de este secuestrador de niños en la secuencia inicial. ¿A dónde? Al único sitio en todo el universo donde puedes ser tú mismo. Donde no hay reglas, ni escuelas, ni padres, ni hora de acostarse. Este Peter Pan siniestro, engreído, Soy Peter Pan y nunca necesito ayuda. que como si fuera el líder de una secta chunga, impone a los niños perdidos aquello de lo que pueden o no pueden hablar, Pero de eso no se puede hablar. ¿De qué? ¿De qué no se puede hablar? que secuestra a niños a los que dominar y controlar como forma retorcidamente psicópata de sustituir a la familia y el hogar de los que renegó, contrasta con James Hook, alguien que quería genuinamente a su madre, Es algo tan terrible. Añorar a una madre. atormentado por la pérdida de la infancia en el sentido literal, ni pudo quedarse nunca jamás siendo un niño que echa de menos a su madre porque su único amigo, la única familia que le quedaba, le expulsó del paraíso, ni pudo tener una infancia en su hogar con los suyos porque nunca los encontró. Al respecto tengo una teoría, una paja mental, que explicaría por qué los guionistas habrían decidido convertir, quizás sin pretenderlo, a Peter Pan en un secuestrador, y el resumen es que había que evitar a toda costa rebajar la inteligencia de las chicas al nivel de los chicos en el universo creado por Sir James Matthew Barrie. En su novela se nos cuenta que los niños perdidos son niños que se caen de sus cochecitos cuando la niñera mira hacia otro lado y si no son reclamados en 7 días son enviados muy lejos, al país de nunca jamás. No hay niñas perdidas porque, como explica Peter, las niñas son demasiado listas para caerse de sus cochecitos. Are they girls too? Girls are much too clever to fall out of their prams. Así pues, si las niñas generalmente no acababan en nunca jamás por ser demasiado listas, en esta nueva versión solo existen 2 posibilidades. O las niñas son igual de imbéciles que los niños, o tienen que haber sido secuestradas. Pero también hay niñas. ¿Y? Supongo que eso ahora no importa. Y habiendo introducido un personaje como Slightly, entiendo que la producción rechazase categóricamente acogerse al lore original para no quedar de cabrones. Al respecto de la introducción de niñas perdidas, escuchemos la justificación de David Lowery en una entrevista de Yahoo Entertainment. David, one of the big changes that's made to the story here is that you have lost girls mixed in among the lost boys, and that has led, unfortunately, to trolls online accusing you of wokeness and things. What do you say to that kind of criticism? How do you what do you say to those critics back if you could respond to them? For me, being a lost boy is a state of mind. And it's as simple as that. Pero esto de servir a la inclusión prescriptiva a toda costa a veces pasa factura. No solo se trata de la idea aparentemente superficial de que en la historia original se perdiesen los niños y no las niñas por ser estas últimas más listas, sino que esto servía a un propósito más profundo, relacionado con uno de los temas principales del cuento clásico de Peter Pan, que es la idealización del papel protector y del amor de una madre, un tema al que la nueva película parece querer darle bastante prominencia. Yo no recuerdo a mi madre. Ya no te hará falta. Wendy será nuestra madre. Me gustaría volver a ver a mi madre. Ya, seguro. Es algo tan terrible. Añorar a una madre. No, por supuesto que no. Echabas de menos tu hogar. Y también... A mi madre. En la historia original, los niños perdidos llevaban tanto tiempo en nunca jamás que habían olvidado lo que era una niña. Por eso querían que Wendy fuera su madre, porque era la primera mujer que habían visto en incontables años. Fijaos con qué elegancia se conecta la feminidad de Wendy con el tema de la añoranza del amor de la madre en el relato original. En casi todas las demás versiones, un punto clave de la historia es que Peter lleva a Wendy a nunca jamás para que sea la madre de los niños perdidos y les cuente historias. Sin embargo, la nueva Peter Pan y Wendy destroza este tema central. En esta versión, Peter se la lleva, presuntamente para salvarla del fastidio de tener que crecer. Más tarde, la película intenta abordar este punto de la maternidad en la trama, pero queda como un sinsentido porque Wendy es desconectada absolutamente del tema central de la feminidad y la maternidad. Wendy será nuestra madre. ¿Qué dices? No.
Es curioso cómo Peter Pan y Wendy, en pos de servir presuntamente a una visión más progresista, acaba desinflando el valor y el protagonismo de la feminidad de la narración original. No puede servir a Dios y al diablo pretendiendo profundizar en el tema del amor de las madres y el valor de la familia y al mismo tiempo desligar a Wendy de su función arquetípica original. Al desligarla de esta función y buscarle otro conflicto o propósito para el que el personaje no estaba concebido, toda la estructura se tambalea y el resultado es un personaje fofo y anodino, desprovisto de toda su fuerza original. Porque aunque David Lowery haya intentado incluso explícitamente desvincular a Wendy de la maternidad, Wendy será nuestra madre. ¿Qué dices? No. el personaje sigue luchando por aferrarse a su arquetipo original. Es la hermana mayor que cuida de sus hermanos pequeños. Los niños perdidos la admiran e incluso llegan a expresar su deseo de que sea una madre para ellos. Wendy será nuestra madre. Ella les canta la nana que le cantaba su madre a ella. E incluso le dirige a Peter Pan las palabras que su madre le dijo, deviniendo en ese momento una proyección, un espejo de su propia progenitora. Piensa en la de cosas que te perderías si no le abrieras la puerta al futuro. A propósito de mujeres, si os estáis preguntando si la producción ha procurado también fomentar la inclusión femenina entre los piratas, la respuesta es que sí, aunque al final no sumen ni 10 segundos en pantalla. Vamos, sí, pero poquito. Bueno, que me lío. A ver, lo que quería decir es que esta película es un tanto oscura para chavalines, oscura en el sentido de confusa y ambigua para una comprensión suficientemente clara de los conflictos de los personajes, pero al mismo tiempo es suficientemente simplona como para que no resulte atractiva para un público más maduro. Por ejemplo, y aquí va un pedazo de spoiler de campeonato, tenemos una resolución absolutamente patatil de la muerte, entre comillas, de Peter Pan cuando el Capitán Hook le arroja al vacío desde varias decenas de metros de altura. Campanilla intenta echarle unos polvos para que vuele. Pero, ¡oh no!, un pirata la atrapa antes de que lo logre y Peter se mete este pedazo de hostiazo contra el suelo, mortal de necesidad, que hasta Hook lo ve claro. He matado a Peter Pan. Pero, ¡oh!, la sombra de Peter Pan se despierta, se suelta del muchacho y se va a buscar a Tiger Lily, la cual con unos escupitajos y un poco de musgo le cura. Pero, ¡oh no!, Peter no puede volar, así que Lily le lleva al galope hasta el acantilado, salta al barco en plan boy sobrado de parkour, se marca un slothy gordy para aterrizar en cubierta y atención a lo que le responde a Hook. ¿Cómo has sobrevivido? Nada de polvo de hadas, ni de magia, ni trucos. Solo con la ayuda de mis amigos. Ya ves, si una caída de 5 pisos se cura con escupitajos y musgo en Nunca Jamás, entonces ya todo es posible. Hacía tiempo que no me comía semejante ración de patatas. También encuentro muy ambigua y confusa la conjunción de estos dos datos contradictorios sobre James Hook. 1. Hook, de niño, en Nunca Jamás, echaba muchísimo de menos a su madre y sufría por ello. No volví a mi hogar, ni conseguí ver a mi pobre y dulce madre en toda mi vida. 2. Pero al mismo tiempo, Hook, de niño, era feliz en Nunca Jamás junto a Peter Pan. ¿Por qué volvió si Peter le había hecho tanto daño? Porque era mi amigo. Yo era feliz aquí. A ver, alcanzo a atisbar lo que nos querían contar aquí, pero al final se quedó todo un poquito mal construido, como que la justificación de los orígenes de Hook se quedó a medio cocinar en la sala de guión, quedándose al final su historia como un poco demasiado ambigua. Sin embargo, el mismo Jude Law asegura que todo este aspecto del trasfondo y motivaciones de su personaje fue cuidadosamente elaborado. David and I would then sit and pick it apart and really be on the same page so that we knew exactly what had happened to this person. And what all those relationships meant. Y escuchando a David Lowery explicarse, entiendo perfectamente sus intenciones. Escuchad. But it's something that I always valued in the movies that like Time Bandits. I was really taken with how scared it was, how scared it made me, and yet how much I wanted to rewatch it and rewatch it and rewatch it. And there's something to that. There's something nurturing and helpful about getting to face that darkness at a young age in the safe environment of an adventure film like that. And I think of all of the films that made the biggest impressions on me scared me in some way and helped me face the darkness that I have to deal with as an adult. So I hope to continue that tradition. I hope to keep making movies that scare kids just enough, but not too much. Bravo, David, bravo. Estoy totalmente de acuerdo con eso, pero en este caso no lo conseguiste. Y no es porque no puedas conseguirlo, porque con Peter y el Dragón lo hiciste. Peter y el Dragón es una película en la que el conflicto del protagonista, del niño protagonista, es
desde el principio tan cristalino como terrorífico para la comprensión de un niño. Fíjate que en la representación demográfica de mi chavalada, que es bastante amplia, tengo 2 niñas de 13 y 7 años y 2 niños de 11 y 4, no pillaron de qué iba el rollo. Ninguno pilló de qué iba el rollo entre James y Peter. Tu Peter y Wendy adolece también de un problema de identidad. Querías que diese miedo a los niños, ese miedo del que hablas en un entorno seguro, pero más bien les aburrió. No hay consecuencias realmente dramáticas en la interacción entre piratas y niños perdidos. Para pretender atraer mediante el miedo y una visión más realista y menos fantástica del clásico, se siente demasiado como unos dibujos animados en acción real, pero con mucha menos imaginación. Incluso el descalabro brutal de Peter Pan tiene 0 consecuencias. En esta línea de problemas de identidad de la película, a veces hay algunos exabruptos de comedia alocada que, más que integrados orgánicamente, parecen repartidos por ahí para que no parezca demasiado seria y quedan un tanto tontorrones en el conjunto, como las canciones. Y otras veces la película va de súper seria y dramática. Pues dile eso a tu querido y difunto amigo, porque él se negaba a verlo así. Le pasa exactamente lo mismo que a la serie Willow. Got him. I could have brought him back, and I could have finally understood why every time he chose you instead of me. Y quizá no sea tanto la conjunción de ingredientes, sino la forma de integrarlos. A ver, la paprika se echa, pero no en este momento. Y la ponemos directamente. El fondo se saca con el sofrito que haces con los ingredientes. Buenas películas que combinan miedo y diversión perfectamente integrados a un nivel fascinante para los niños son Monster House de Jill Kennan o Los mundos de Coraline de Henry Selick. Simplemente deliciosas, súper entretenidas también para adultos y sin buscarle 3 pies al gato con moralejas demasiado enrevesadas para los chavales. Y hablando de moralejas, la de Peter y Wendy no parece tampoco quedar bien definida si el niño que se negó a crecer y jodió la infancia de James Hook y secuestró niños para no estar solo, no parece mostrarnos que haya aprendido nada realmente. Para empezar, su escena de reconciliación con su némesis no consigue tapar todas las revelaciones inquietantes que se desprenden del tratamiento del personaje. Siento lo que te hice, Capitán Garfio. Primero, cuando Hook cae al agua después de que Peter le hubiese pedido perdón e intentado recuperar su amistad y este rechazarla, no va tras él a ver si está vivo y rescatarle, sino que directamente pasa de lo que pueda haberle ocurrido o le da por muerto. La reacción no parece la natural de alguien que acaba de buscar la redención genuinamente de alguien que le importa, sino la de un psicópata. Segundo, resulta que Peter siempre pudo haber devuelto a los niños perdidos a su casa. Peter. ¿Llevamos a los niños perdidos a su casa? Lo que confirma que estaban secuestrados como en una secta, con las puertas abiertas sin saber que realmente estaban encerrados y podían escapar. Y tercero, a pesar de que al final Peter Pan vuelve a Londres para devolver a los niños perdidos, entre comillas, a sus hogares, el daño ya está hecho. El drama es que, al haber pasado un tiempo indefinidamente largo siendo niños en Nunca Jamás, al volver puede que sus propias familias ya no existan, o que sus padres sean unos ancianos. El mismo Peter cuenta que esto fue lo que le pasó a él. Echabas de menos tu hogar, y también... a mi madre, pero hace mucho que murió. Así que el hecho de que se dedicase a persuadir niños y niñas para abandonar sus familias e irse con él a Nunca Jamás, después de lo que pasó con su propia madre, dota a Peter Pan de un matiz mucho más perverso. La de dramas que debe haber en la historia después de que la película termina. No lo quiero ni pensar. Bueno, y la película termina con Peter siguiendo siendo el cobarde que siempre fue. Se niega a lanzarse a la mayor aventura de todas. Me parece que ir creciendo tal vez sea la mayor aventura de todas. No me siento preparado. Y regresa Nunca Jamás, donde no tendrá que enfrentarse al drama de la muerte de su amigo James porque aparece convenientemente vivo para hacer esta película todavía más blanda, y donde está a salvo de enfrentarse a la realidad. O a su responsabilidad, porque tengo la ligera sospecha de que Peter Pan huye porque es muy consciente de que podría enfrentarse a cargos muy graves si se quedase. Así, Nunca Jamás no es el país en el que nunca jamás se crece, sino el país en el que nunca jamás uno asume sus responsabilidades, que podría parecer lo mismo, pero si lo piensas detenidamente, no lo es. Y para terminar, esta idea de Peter Pan psicópata o malvado tampoco es nueva, ¿eh? En Reddit circula una teoría según la cual Peter Pan es un adolescente inmortal que secuestra niños para su entretenimiento y luego los mata una vez que alcanzan la pubertad, puesto que ya no son inocentes ni se les puede clasificar como niños. El Capitán Garfio sería el líder de un grupo de adolescentes o de adultos que consiguieron escapar de Peter Pan cuando éste decidió matarlos, formando una banda propia e intentando detener a Peter Pan y sus maliciosos actos para salvar a los niños y futuras víctimas. En respuesta, Peter Pan le corta la mano a Garfio y se la da de comer al cocodrilo, de modo que Garfio se atormenta mentalmente con la idea de que una criatura le persiga, volviéndole loco.
El Capitán Garfio continúa en la edad adulta con su banda intentando matar a Peter Pan, el villano, de una vez por todas. Esto es más obvio cuando te das cuenta de que Garfio nunca va tras los niños, solo tras Peter Pan y las hadas. Esto que parece una idea ridícula se torna inquietantemente plausible si consultamos lo que pone al principio del capítulo 5 de la novela original de J.M. Barrie. Los niños de la isla varían, claro está, en número, según los vayan matando y cosas así, y cuando parece que están creciendo, lo cual va en contra de las reglas, Peter los reduce. ¿Los reduce? ¿Qué quiere decir los reduce? ¿Cómo los reduce? En el original, en inglés, utilizan el verbo thin out. Así, to thin someone out, es decir, reducir a alguien, según el Urban Dictionary, significa deshacerse de alguien o eventualmente matarle. Y atención, como ejemplo pone precisamente el de la novela de Peter Pan. Peter Pan tiene que deshacerse de los niños perdidos cuando crecen. No me digáis que no es acojonante. Y ya que os he puesto unas cuantas veces a la ardilla dramática, no puedo evitar relacionarla con nuestro personaje de hoy. Este pequeño documental sobre la grabación del famoso meme nos demuestra que hasta el bicho aparentemente más inocente tiene, como Peter Pan, un lado oscuro. 子犬が鳴くみたいに声出すんですけど、天敵だとかワシだとかね来た時に声を出すんですけどね。あ、びっくりしてる。Bueno, espero que os haya gustado mi review de Peter Pan y Wendy. Si queréis que haga más de estas, por favor, decídmelo y así me animo. Dejadme ese like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos ninguna de mis publicaciones. Por supuesto, unas gracias muy especiales a los miembros del canal. Sois la razón por la que esto sigue adelante. Y bueno, podéis seguirme por estas redes sociales y hasta la próxima. ¡Chao!